muy feliz de estar acá por esta invitación en Telemedellín Academy, que nos inspira a todos. Yo vengo a hablarles de mi tema, del que siempre he hablado, que es la mentalidad emprendedora, y principalmente a dejarles 4 rasgos fundamentales que tiene esa mentalidad, pero primero, por supuesto, quiero hablarles como un poquito de mí, hacer una introducción. Mi nombre es Caloncho Correa o Carlos Correa. Me considero emprendedor serial. eh, He trabajado mucho tiempo en emprendimiento desde que soy muy joven, pero me gusta contar cuál fue esa génesis, porque empecé yo a ser emprendedor y quisiera contarles una historia de pronto más romántica, pero mi papá constructor en los años 90 se quiebra tenazmente y yo me empiezo a sentir como muy incómodo con esa situación. En el colegio, una persona joven con esa situación y dije, no, yo tengo que empezar a conseguirme mis cosas y yo creo que eso va a ser un aprendizaje grande adelante porque yo siempre he conectado el emprender con el ser, ¿cierto? Y el emprender es un arte porque el arte es encontrar esas desdichas, esos lugares difíciles, esas experiencias difíciles que todos tuvimos y transmutarlas y lograr dejarle algo al mundo. Entonces mi génesis es desde esa necesidad y siento que estoy sano porque cuando yo emulo esos momentos, hoy no los miro con dolor, los miro es como, ese fue mi entrenamiento de vida. Mi entrenamiento de vida siempre fueron esas situaciones difíciles y por eso me gusta la crisis. Cada vez que llega una crisis a mi vida empiezo a pensar, ¿esto para qué será? ¿Cierto? Tengo una mirada trascendente de la vida y mi mensaje hoy es poder conectar la mentalidad emprendedora con esa mirada trascendente, porque emprendedor no es la persona que tiene un negocio, ni el que maneja su tiempo, ni el que tiene su propia empresa. La mentalidad emprendedora aplica para todos los tipos de vida y yo creo que al final ser emprendedor es tener liderazgo de tu propia vida, hacerte responsable de ella. Y en ese camino que yo he recorrido, pues hubo 4 rasgos fundamentales de esa mentalidad que como las empresas tienen propósito, yo también tengo el mío y acepté venir aquí con muchos nervios también y exponerme, porque si desde este programa o la audiencia que tenemos podemos lograr que algunas personas se inspiren y el mensaje que yo estoy dando resuene, pues habré cumplido con mi cometido, porque también incomodarme es parte de la mentalidad emprendedora. Cuando tengo susto, cuando me pongo rojo, digo, por ahí es, vamos a darle. Entonces, seguiremos hablando de esos tipsitos. Pero primero creo que hay 2 cosas fundamentales para uno poder hablar de la mentalidad emprendedora. Y la primera es la sanación y volver a esos años cuando tú eras joven, porque normalmente, como les conté esa historia, en esos momentos es donde están tus dones y donde la vida empieza a marcarte hacia dónde tienes que ir. Y ahí es donde uno tiene que estar muy atento. Entonces, me gusta hacer mentorías. Normalmente, cuando hablo con un pelado, lo primero que le pregunto es cómo es tu familia, qué número de hijo eres tú, tienes hermanos o no, cuál es la relación de tu familia con el dinero, cuál es la relación de tu familia con el amor, te sientes rechazado o no. Entonces, yo hice como ese ejercicio y ese ejercicio de volver atrás y de poder recoger información de tus padres, de tu mamá, de tu papá, cómo es tu relación con tu padre. Me empezó a llevar a un camino donde yo empezaba a recordar, digamos, aquellos momentos y a entender dónde venía, pues un hombre, primer hombre de 4 hermanos, de pronto con esa situación de mi padre empecé a tomar responsabilidades de pronto muy joven, pero les ilustro eso para que puedan hacer ese recorrido también en su vida y entender dónde están y por qué nacieron en Medellín, y seguramente iban a estar los dones y ese primer principio. De por qué soy emprendedor y es porque tuve un entrenamiento muy bueno y tuve un maestro que fue mi padre también muy bueno y seguramente ustedes se podrán hacer esas preguntas y es necesario indagar para sanar sobre todos esos dolores que ustedes tengan en ese momento, ¿cierto? Y de ahí nace la segunda precondición para poder ser o tener una mentalidad emprendedora y es autoconocerte, ¿cierto? Yo creo que el camino del autoconocimiento es un camino que nunca para y que sin él nunca vas a poder tener una mentalidad emprendedora, porque ese camino del autoconocimiento, además de entender tu familia en los primeros años, recuerden que mentalidad es un software, ¿cierto? Y lo lindo de tener un software es que lo podemos reprogramar. Yo sentí mucho tiempo que estaba encadenado
a ese victimismo que viví en alguna época porque pasaba cierta situación. Entonces no estamos condenados a él, lo podemos reprogramar. Y en ese camino de autoconocimiento yo me empecé a dar cuenta que me quejaba mucho de la vida, que me victimizaba, que estaba en unos lugares muy oscuros y empecé a reprogramar mi cerebro para poder estar en otro lugar, y todo eso tuvo que ver con mi camino de autoconocimiento. Y mi camino de autoconocimiento pues empezaba a ver que la libertad era un atributo fundamental de mi vida y que yo quería diseñar mi vida donde la libertad fuera importante. Yo tuve déficit de atención y pues, ya se imaginan un chico con déficit de atención trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pues era algo muy pesado, pero solo ser autoconsciente de esas limitantes me ayudaron a decir, hombre, yo quiero tener mi negocio, pues porque puedo trabajar cuando llegue esa inspiración y comportarme como un atleta. Es decir, yo empezaba en mi conocimiento a darme cuenta que yo no podía estar concentrado todo el rato, que yo necesitaba unos momentos de inspiración y de atención, otros para descansar, otros para tener ocio. Y digamos que empecé a diseñar mi vida, porque la vida es un diseño, entre esa sanación, entre ese autoconocimiento, y empezar a enamorarme de que emprendedor iba a ser el camino que yo quería recorrer, porque ya me conocía mis sombras, mis potencias, lo que me venía pasando en la vida, era muy consciente de él, y tomé esa decisión hace mucho tiempo de que el emprendimiento y crear valor era el lugar donde yo quería estar. Pero repito, eso, ser emprendedor es diferente a tener la mentalidad emprendedora, ¿cierto? Dentro de ese emprendimiento y esa libertad tan importante, el gobernarme y hacerme responsable de mí mismo, fue algo que cambió mucho, digamos, mi vida. Yo llegué a la conclusión de que mi entorno no estaba mal, que el camino interior era lo que yo tenía que descubrir, porque pues cuando miraba mi entorno era una persona mucho más privilegiada que independientemente de las dificultades que tenía de la mayoría de personas, no solo de Medellín, del mundo. Entonces ahí dije, no, yo tengo que echar para adentro y revisar qué es lo que está pasando, y me di cuenta que tenía un diálogo personal, que era un diálogo personal que no me nutría, ¿cierto? Que yo siempre estaba buscando en los lugares externos las disculpas para no hacer las cosas que tenía que hacer, para no formarme, para dejar ese mal hábito, para indagar en esa relación, para estudiar las cosas que quería estudiar. Y me propuse hace algún tiempo decir, yo no me quiero quejar más, y ese es un mantra de mi vida. Yo quiero tomar acción sobre mi vida, y empecé a tener unos estados emocionales muy importantes, sobre todo de confianza en mí mismo. Cuando uno empieza a hacer las cosas que sabe que tiene que hacer, empiezas a ganar en confianza y te empiezas a admirar. Y yo creo que la herramienta más importante para la vida es confiar en uno mismo. En el momento que tú confías en ti mismo, no dependes de lo que vaya a pasar, de las situaciones que vayan a pasar, sino que empiezas a darte cuenta que tienes las herramientas para atravesar cualquier situación que tenga en la vida, y vivir con confianza y sin miedo es fundamental en esa maleta que todos cargamos de cualidades. Y me empecé a querer mucho más, y empecé a pensar que el pajarito no se para en la rama porque confíe mucho en la rama, sino porque sabe que si esa rama falla, tiene unas alas potentes para poder seguir adelante. Y mi narrativa personal empezó a cambiar mucho, y empecé a confiar en mí y a cumplirme, ¿no? Las cosas que decía que debía hacer, las hacía. Tuve un aprendizaje ahí muy importante, que es un aprendizaje de la inteligencia emocional. Los humanos normalmente tomamos las decisiones con base en nuestras emociones. Entonces a ti te da una rabieta y tú actúas, te pasa algo y actúas, tienes que llegar a una crisis y actúas. Pero pocas veces escuchamos la intuición y el corazón, que no es performático. ¿Qué quiere decir que no es performático? Que no te toma, es una vocecita que te está diciendo hay que hacer esto, hay que hacer esto. Tú normalmente no lo haces, y aprendí que la ansiedad es la distancia que hay entre tu acción y ese sentimiento, ¿cierto? Y empecé a accionar mucho más ese sentimiento y a desconfiar más de las emociones. Cuando llegaba una fuerte emoción decía, no, voy a estar tranquilo, pero me ponía muy atento en cuáles eran esos sentimientos que tenía de cara al trabajo, de cara a una relación personal, que muchas veces esperamos que el mundo decida por nosotros, y empecé a hacerme responsable de esas intuiciones y a tomar acción sobre ellas. Y todo esto se los cuento como introducción
Y parte de mi propósito es también ese liderazgo de ustedes mismos, porque los líderes somos un efecto multiplicador. Eh, la tarea más importante de cualquier líder es formar líderes, y en eso me quiero dedicar los segundos 40 años de mi vida. Carl Jung, que es un psicólogo que me encanta, dice la vida de los hombres principalmente, creo que las de las mujeres antes porque son más maduras, empieza después de los 40, y yo quisiera formar muchas personas en liderazgo y en mentalidad emprendedora. Entonces el primer rasgo de la mentalidad emprendedora es no victimizarse. O sea, ninguno de acá es víctima de ninguna circunstancia. La vida es un regalo desde cualquier punto de vista y desde cualquier limitación que tengamos. Todos tenemos lo necesario para transformar nuestras vidas. En el momento que nos quejamos de nuestro padre porque no hizo esto, de nuestra madre, de Colombia, del presidente, de Medellín, del clima, nos estamos quitando un montón de fuerza y de responsabilidad de que la vida realmente es lo que yo puedo crear. La vida es todo lo que yo puedo crear. Mi mamá alguna vez me escribió en el 2002 una carta hermosa donde me entregó ese conocimiento y me dijo, todos tenemos lo necesario para ser grandes y en la vida hay que luchar y hay que tratar de hacer las cosas, pero tú tienes todo. Yo estaba herido en ese momento y después entendí que realmente tenía todo. Entonces, primer rasgo, no nos quejemos. O sea, la vida es un regalo, no hay que victimizarse, no importa la situación en la que estemos, la vida siempre es un regalo y lo que tenemos que hacernos es responsable y mejorar nuestro diálogo y decir, yo voy a hacer esto por mí, ¿cierto? Yo voy a hacer esto porque puedo. Rasgo número uno. Rasgo número dos que aprendí, fundamental, yo le llamo ser el eterno aprendiz, ¿cierto? La mentalidad emprendedora no te permite llegar nunca, lo que se disfruta es el proceso y el eterno aprendiz tiene tres palabras que a mí me fascinan, que es curioso, se asombra mucho y es humilde, ¿no? Imagínate uno no pensar que en cada conversación tienes algo para aprender, que no sigas tu curiosidad con mucha determinación, que yo esté trayendo gente a la empresa porque la voy a mandar y no porque me va a retar, pues no estoy cumpliendo con ese eterno aprendiz que encuentra en la vida un aprendizaje continuo y que esa mentalidad te va a llevar a disfrutar el proceso, que luego les cuento más por qué es tan importante disfrutar el proceso. Tus dones están en ese lugar donde uno se sumerge y el tiempo se acaba, ¿no? Entonces, el eterno aprendiz es la persona que está en ese lugar de asombro, de curiosidad y sobre todo de mucha humildad. Todas las personas tienen algo para enseñarnos, todas las situaciones. El eterno aprendiz nunca se ha preguntado por qué, porque es una pregunta victimizante y pues este misterio no, yo no lo puedo responder. Yo sí me podía responder es para qué me pasan estas cosas y para qué me pasan estas situaciones. Y eso es un rasgo fundamental de ser un eterno aprendiz. Nunca sentirse que llegaste a nadie, tener horizontalidad con todas las personas. Mis mejores ideas de negocio han llegado en conversaciones súper tranquilas, en una comida que se volvió un focus group donde a la gente no le gustaba la hamburguesa llena de cosas y dije, wow, pueden hacer un Club Burgers aquí porque hay un montón de gente que quiere una cheeseburger. Entonces no se pierdan de la vida si no están atentos porque la vida en cada instante te puede dejar un aprendizaje que después lo vas a usar. Segundo rasgo. Primer rasgo, no nos victimicemos. Segundo, seamos eternos aprendices. Tercer rasgo, el valor. La mentalidad emprendedora no te permite que sea más importante ser famoso, ser rico, ser exitoso. No, no. La mentalidad emprendedora tiene una relación íntima con el valor. Y el valor, ¿cómo podemos definir ciertas cosas del valor? Primero, yo estoy sano, yo me conozco, ¿qué más puedo hacer que poner mi vida en servicio de los demás? ¿Cierto? Entonces, la mentalidad emprendedora, después de que tú te sientes bien, te invita a poner tus dones en función de la vida, en función de la comunidad, en función... Y no importa qué pequeños sean tus dones, no existen dones pequeños y para eso tengo como un cuento, porque el contexto en la vida lo es todo y el propósito es algo que es fundamental. Entonces está por ahí un turista que es muy curioso y ve tres personas en la misma obra poniendo muros los tres, pero hay uno muy contento, hay uno más o menos sosegado y hay otro que está supremamente triste y pues como este man es un emprendedor es curioso. Entonces dice, qué tan raro estas tres personas haciendo lo mismo, pero en estado de ánimo tan diferentes, deberían estar como más parecidos. Entonces dice, no, yo sí les tengo que ir a preguntar.
y se va para donde el primero y le pregunta, hey, ¿vos qué estás haciendo? Y el man le responde, no, yo estoy por aquí poniendo ladrillo. Ah, bueno, está bien. Se va para donde el segundo y le pregunta, ¿vos qué estás haciendo? Y el man le responde, no, yo estoy construyendo una pared, más sosegadito. Y el tercero que está feliz, tiene su musiquita, está echando ladrillo y demás, y él le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, yo estoy construyendo una catedral, ¿cierto? Entonces es muy bonito saber cómo el contexto, independientemente de la actividad que nosotros estamos haciendo, es el que le da el significado. Y el significado que le va a dar a nuestras vidas siempre es saber por qué somos valiosos y qué estoy haciendo yo. No, yo vengo acá porque yo quiero inspirar gente, ¿cierto? Yo sé que es muy incómodo y me toca prepararme y tengo que hablar con muchas personas que lidero en el tiempo, pero los Exceles los odio todavía. Llevo toda la vida haciendo Exceles, pero cuando le doy un contexto de decir, no, es que esto es parte fundamental de mi tarea, esa actividad se resignifica. Entonces no existe absolutamente nadie en la sociedad que no pueda ser valioso, todas las personas lo somos, pero tenemos que trabajar mucho por eso, ¿cierto? No podemos trabajar ni por el exitismo, ni por volvernos ricos. La mentalidad emprendedora lo que te busca es generar valor y tener impacto en la vida de las personas. Yo la historia que le quiero contar a mi hijo es, no que me hice millonario, sino que cuántas vidas impacté, ¿cierto? Y todo el cambio que realicé en este mundo. Y esa es mi gasolina cotidiana y hace que tenga mucha pasión. Y cuando uno está en su misión, nada es pesado, nada es aburrido, la energía es abundante, te despiertas con ganas, puede ser lunes, puede ser viernes. Uno se le olvida si es domingo, que yo antes, pues el domingo el cielo se me empezaba a caer encima y ya no tengo ni idea qué es eso. Entonces la invitación de ese tercero es seamos valiosos, ¿no? Entonces no nos victimicemos, seamos eternos aprendices y busquemos siempre ser valiosos. El cuarto, y es el cuarto rasgo que yo he recogido, no sé, seguramente habrán más, pero es pensar en el tiempo largo. El cortoplacismo y el inmediatismo es una carga muy grande a la cual estamos sometidos hoy en la sociedad y he aprendido a través del tiempo que las cosas buenas requieren tiempo, ¿cierto? Inclusive el proyecto personal. Eh, Cuando uno va al gimnasio, si tú agarras una pesa de 100 kilos, pues te vas a reventar y te va a dar pereza el gimnasio y te vas a sentir muy malo y no sé qué. Pero si empiezas con una de 2 y vas avanzando, un cambio prolongado en el tiempo, después estás alzando la de 100 y ni cuenta te diste. Entonces es pensarse en el largo plazo y generar valor necesita el largo plazo y apilar conocimiento necesita el largo plazo y la experiencia humana necesita experiencias. Y hay una frase que a mí me gusta y es que desconfío mucho en lo que puedo lograr en un año, pero confío más en lo que puedo lograr en 5 años, ¿cierto? Y eso me ha dado mucha paz mental en mi trabajo, porque todo el rato estoy pensando en el largo plazo. Cuando uno se plantea un propósito largo, un propósito de vida infinito, pues el tiempo pierde mucho valor, el afán pierde mucho valor y tú te dedicas más a la calidad, a disfrutarlo, a no tener inmediatismos, a saber y tener compasión de que te puedes equivocar, que así fracases, vuelves y te pones en el rumbo de esa misión que todos tenemos. Entonces me alivianó mucho la vida tener ese concepto de pensar en el largo plazo. Eh, Son 4 conceptos que cargo conmigo, son 4 conceptos que les quería dejar, espero que nunca se les olvide, se los quiero repetir, no nos victimicemos, seamos eternos aprendices, generemos valor y pensemos en el largo plazo. Creo que cualquier persona que pueda adoptar esta mentalidad en su vida, eventualmente llegará a puntos muy lindos, se sentirá pleno y estará ayudando a esta sociedad y será un gran líder. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Caloncho, por este espacio, por aceptar la invitación. Estamos muy honrados con tu presencia. Yo quisiera preguntarte cómo has manejado el fracaso en este largo camino de tus emprendimientos. Sí, mira, yo empecé a vincular el fracaso, te voy a dar como un par de conceptos. El primero, vi que la gran parte del peso del fracaso era el que dirán. No, yo no lo podía controlar, o sea, era una conversación personal que era, ay, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi amigo? Me voy a sentir un fracasado. Eh, entonces, eso requiere entrenamiento, ¿cierto? Cuando tú eres valioso, cuando aprendes, cuando tienes herramientas, digamos que la opinión de los demás
logras ponerla con valentía en el lugar donde está. Entonces me enfoqué mucho en entender cómo le podía quitar poder a las opiniones de los demás. Y es un ejercicio muy del ego, porque realmente una persona no piensa en ti en todo el día. Si se hace un concepto dura 2 segundos, es muy poco importante eh, realmente lo que piensan los demás de ti. Entonces ahí le quité un poquito de peso, porque he pensado mucho en el fracaso, he fracasado varias veces, he estado quebrado totalmente unas 3 veces en la vida. Eh, y la otra es que sí me sentía muy mal en los proyectos que yo no había dado el 100%, ¿cierto? Y aprendí que cuando uno entra en un proyecto no hay matices. O sea, cuando tú entras en un proyecto de una pareja, cuando entras en un emprendimiento, ante la duda no hay duda. Y esa es otra dimensión del fracaso. Si normalmente donde se fracasa más, cuando estás haciendo lo que no te apasiona. Entonces, si tú estás haciendo lo que apasionas, sabes poner la opinión de los demás en su lugar y vas con determinación, es muy difícil que así las cosas no salgan bien, te sientas fracasada. Y el cuarto matiz del fracaso es que siempre se aprende. O sea, eh, en las situaciones buenas se aprende muy poquito, donde más aprendido, por supuesto, es en los fracasos. Entonces, si logras combinar esas cosas conscientemente, le vas a quitar mucho poder al fracaso. Y otro ritual que te invito es cuando algo no salga bien, trata de escribir que no salió bien, que sí salió muy bien y darle como un cierrecito formal a eso, porque muchas veces uno sigue derecho, no tiene los aprendizajes, no cierra ese ciclo y se queda ese ciclo por ahí abierto. Entonces creo que esas son algunas ideas para poder lidiar, porque siempre va a existir esa posibilidad. Yo creo que el que se tiene que volver es uno fuerte, porque fracaso pues siempre van a haber. Te hago una pregunta, ve. Dime. Eh, los emprendimientos siempre nos lo han vendido como que tiene que ser algo nuevo, innovador, novedoso, cosas muy difíciles, ¿cierto? Pero yo he notado en algunas de las empresas tuyas o incluso aquí en Medellín, en el sector, que con productos tradicionales como una hamburguesa, como un pastel de pollo, como unas cosas que toda la vida se han vendido y los vuelven tan exitosos que la gente hace fila, está dispuesto a pagar unas sumas de dinero muy, muy altas por comprar lo mismo de siempre. ¿Cuál es la clave de estos emprendimientos de convertir lo tradicional en algo novedoso? Porque lo popular nos dice vender empanadas, que es lo que más se vende, ¿cierto? Pero vamos a vender las empanadas para que me hagan fila. ¿Cómo volver innovador algo tradicional? Porque la plata está ahí, Muy está buena hecha. pregunta. Muchas gracias por esa pregunta. Está buenísima y en el emprendimiento hay muchos mitos que algún día podríamos hacer una charla de los mitos. O sea, eso de saltar al vacío, no, eso es una irresponsabilidad. Eh, el emprendimiento requiere mucha creatividad como para que no tengas las bases solucionadas. Obviamente hay lugares que uno emprende por necesidad. De hecho, yo empiezo más en negocios donde pondero mucho la cultura en la que estoy, ¿cierto? Las disrupciones son más difíciles, obviamente, seguramente cuando corres un riesgo más grande y una disrupción más grande, también necesitas más capital y seguramente tú sabes que proporcional al riesgo es el retorno. Eh, yo cuando volví de Rappi, Clap nace como la respuesta emprendedora a la crisis porque nos tocó cerrar todos los Olivias y yo, ¿qué va a hacer? Entonces yo entendía muy bien el canal digital y dije, pongamos una hamburguesería. Yo había rayado el plan de negocio en Sao Paulo y la gente me decía, pero una hamburguesería, eso no es caloncho, eso no tiene, pues no hay muchas hamburguesas. Y yo le dije, no, yo voy a hacer mis hamburguesas, que tienen el sello personal mío. Y como dije ahorita en la charla, yo había escuchado, y ahí sí tienes que tener la oreja en el pavimento, porque la cultura normalmente es la misma que te dice qué transformaciones se pueden hacer sobre algo tradicional, ¿cierto? Eh, entonces, yo había escuchado en un focus group de eso y yo personalmente lo pensaba. Focus group es que me senté con unos amigos a tomar cerveza. Eh, Había escuchado que en Colombia no existía una hamburguesa tradicional americana más allá de McDonald's. O sea, que las hamburguesas tenían queso azul, champiñones, eran hamburguesas medio gourmet, pero la clásica cheese and bacon y cheeseburger, smash burger, no existía. Yo empecé a analizar el mercado y dije, hombre, estos manes tienen razón. Pero te va a dar un aprendizaje que es clave para eso. Hay que testear. Es muy importante en los negocios tradicionales para ser innovador testear.
Entonces mira que ya el producto sí tenía una innovación, así fuera sobre las hamburguesas, sobre las empanadas, sobre lo que quieras, puedes tener alguna innovación y ventaja competitiva, que son las dos cosas que yo te recomiendo pienses cuando vas a empezar en un negocio tradicional. Que tengas una ventaja competitiva, yo la tenía claramente, estaba en un grupo de alimentos, podía producir barato, podía contratar gente ya formada porque pues tenía todo ese back office de Olivia, entonces tenía chuleada la ventaja competitiva y me empecé a pensar qué era lo innovador de este negocio. Eh, Mandamos 500 hamburguesas de esas de prueba. Cuando yo recibo el feedback, la distribución estadística era increíble. Había gente que me decía es la hamburguesa más horrorosa que yo me he comido en mi vida. Y había una gente que me decía por fin, ¿cierto? Cuando uno lanza un producto hay que enfocarse en los porfines, ¿cierto? Por supuesto no le puedes gustar a todo el mundo y yo nunca he estado en un negocio donde la media sea un 5 o 6, donde ni siquiera haya emociones sobre esa prueba que tú hagas. Entonces la invitación es que tengas ventaja competitiva, que tengas alguna innovación. Clap tenía una innovación del producto, pero la marca era muy innovadora y yo sabía que podía ser una marca innovadora. Y después cuando hice los testeos, eh, las emociones son muy importantes, tienes que aprender a medir si a alguien eso le genera mucha emoción. Y era como el 50% la amaban y yo dije, bueno, estos van a comer otra hamburguesa que no es la mía, pero yo sí voy a trabajar por esta comunidad de los que les gusta emular cosas americanas y divertirse. Y la marca ahí te complementa la historia para no alargarme. Yo estaba trabajando 18 horas en Rappi en Sao Paulo y cuando terminaba de trabajar me iba a un parque que se llama Ibirapuera, ya muy grande, a montar en tabla y montar con puros niños. Y yo me estaba preguntando, no, yo qué voy a hacer con mi vida, con esta trabajadera. Y después montaba con esos niños y llegaba una emoción a mí que era sentirme niño otra vez. Y yo dije, no, puede ser muy exitoso, pero el éxito de la vida es esto que me está pasando a mí. Yo quiero emular esto que yo vivía con estos pelados y después nos íbamos a comer un sándwich, una hamburguesa, lo que sea. Y fue el sentimiento que yo traje a la marca de Club Burger, que es como que todo el mundo, cuando creamos esa marca, se pudiera sentir como un niño. Entonces empiezas a emular la nostalgia y ahí empiezas a conectar mucha coherencia con el plan de negocio. Hola. Hola. Carlos, gracias por venir a Telemedellín a inspirarnos. Realmente me llamó mucho la atención un concepto que abordaste al inicio de la conversación y es el de ese discurso interior, pues como clave de la mentalidad emprendedora. ¿Qué ejercicios, qué hábitos, qué recomendaciones tienes para quienes en algún momento dejan que esa voz sea más fuerte y eso tal vez es un negativo, tal vez el no se puede sea más fuerte que el verdadero propósito que hay detrás de toda la mentalidad o de todas las ideas que tenemos? Sí, muy buena pregunta. Mira, dos columnitas. Un ejercicio que hago mucho es ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres ser? ¿Cierto? Entonces uno escribe, eso sí se lo sabe uno de memoria, y uno escribe, o hay veces no tanto, pero es más fácil de pensar, ¿no? Entonces uno escribe, yo quiero hacer así, quiero ir así, ojalá con mucho detalle, y después revisas cuáles son tus creencias sobre ti mismo, y normalmente cuando hago ese ejercicio, uno pone lo que quiero ser, pero con lo que cree de uno mismo es imposible llegar allá, ¿cierto? Yo me di cuenta de eso, yo decía, yo quiero ser todo esto, pero creo que soy indisciplinado, pero creo que no me puedo concentrar, pero creo que no estudio lo suficiente, pero tenía un sistema de creencias que esa persona que yo creía que era imposible que llegara a ser esa persona que yo quería ser y había escrito. Entonces yo creo que un ejercicio ahí como para hacer es qué cree uno de uno mismo y evaluar si con esas creencias que tiene uno de uno mismo uno puede llegar a donde quiere ser. Y normalmente lo que hay es un bache gigante porque a lo que todos aspiramos es muy grande, pero lo que creemos de nosotros normalmente es pequeño, negativo, no así. Entonces empezar a confiar en uno y a creer en uno. Y la tercera dimensión de ese ejercicio es venir, resignifiquemos esto sí es verdad. Entonces yo preguntaba, pero si yo llevo entrenando 20 años fútbol, si soy indisciplinado, no, tan indisciplinado no soy. Entonces empiezas a resignificar las verdades que tú tienes porque muchas veces es el filtro con la que tú miras. Cuando empecé a hacer ese ejercicio y la programación neurolingüística tiene mucho que ver, hay que escucharse mucho cuando uno habla, te das cuenta de dónde están todos esos pensamientos que te reducen, ¿cierto? Y uno empieza a ser muy consciente del hablar y de lo que piensa de uno mismo y eso fue como un ejercicio que le dio al principio de autoconocimiento.
el emprendimiento más bonito y uno tiene que hacer una inmersión profunda en uno mismo, porque la mente es la que te permite todo. O sea, la limitante en la vida siempre es la conversación, los pensamientos que tengas y la relación y cómo tu mente observe al mundo. Y ese chip, por eso es mentalidad, se siembra en tus primeros 7, 10, 12 años, ya determina casi toda tu vida. Si no eres muy consciente en trabajar en eso, te vas a ir con ese chip de por vida y puede que ese chip no te sirva para hacer lo que quieras hacer. Bueno, Caloncho, muchas gracias. Yo te admiro demasiado, Sí. entonces muchas gracias por estar acá. Y yo realmente quiero saber si, como creador de Clap puntualmente, porque sé que eres una persona súper disruptiva en tus emprendimientos, como que supiste que Clap iba a ser lo que es en este momento, porque creo que más que vender hamburguesas, es un lugar que creó una comunidad alrededor y que ya tiene como, sí, como que la gente ya relaciona las cosas de Clap desde el merchandising, obvio desde la hamburguesa, pues como tal, pero se volvió algo más que un lugar donde venden hamburguesas. Entonces, si tú pensaste que eso iba a pasar o si fue algo que se fue dando como por inercia. No, ahí también te quisiera romantizar la pregunta, pero realmente es 99% trabajo y 1% ya al destino. Eh, Cuando cae la pandemia, nosotros hicimos unos 5 emprendimientos y pues creadores, que lo hicimos un grupo muy grande de personas, uno va liderando las ideas y como hay cierta experiencia de qué puede funcionar o no, por eso lo creamos mucho, pero hicimos Mercaviva, que era un mercado orgánico con la horticultura orgánica que nos queda de los restaurantes, era un mercado digital que te lleva a la casa. Ese fracaso yo creía profundamente en él. Después montamos un estudio que lo que hacía era coger influencers y decirle, ven, desarrolla tu marca y nosotros te la operamos y te pagamos unas regalías. Ese fracasó rotundamente también. Eh, pero yo no tenía como problemas con eso, ¿cierto? Digamos que con Clap estaba muy enamorado porque, y ahí creo que la pasión sí es importante, era una marca muy íntima. A mí me gustaba mucho la tabla, la música, los amigos. Entonces yo decía, yo quiero hacer como un parche muy íntimo que venga desde mí. Y después, hoy estoy convencido de que uno debe crear culturas. Yo hoy pienso que el primer rol que debe tener cualquier empresa es el community builder, no manager, y no es una persona que solo maneja las redes sociales, sino que entiende muy bien cuál es la comunidad que tienes alrededor y la escucha, y la escucha, y la escucha. En Rappi no fuimos ningunos genios, lo que pasa es que había un botón que decía lo que quieras, y si te piden 500 hamburguesas del Corral, pues vas y le dices a los del Corral, hey, acá hay un negocio. Después decían, hey, necesito sacar plata, pues hay un Rappi Cash. Lo que sí hay que ser muy bueno es escuchar muy rápido y que la distancia entre el cliente y que te llegue a ti como tomador de decisiones, la información sea muy ágil, porque Clap nació nativo digital, ¿me entiendes? Y después abrió la pandemia y me dijo, tenemos que abrir un punto de venta. eh, y abrimos un punto de venta que le llamábamos una caja de conveniencia y resulta que la gente quería parchar. Entonces un cliente le decía al de la caja, ¿y por qué no pones musiquita? Ay, venga, se le tiene. Hey, ¿por qué no pones no había baños? Y mira que la evolución en muy poco tiempo que lleva Clap es pasar de una cajita roja que no era nada a tener un skate park, a tener DJs, a tener merch. Y todo eso ha sido escucha. Tener al cliente en el centro y también ponerle como intimidad que te hace único a ese negocio, son dos cosas que yo cargo para mí siempre en los emprendimientos. Escuchar al cliente, no perderme la solución y después ponerle como mi espíritu y ese community builder tiene que ser un cliente. O sea, hay gente que le hago consultorías y voy y veo a ese community builder o community manager y digo, no, es que no le he podido enseñar y yo es que nunca le vas a enseñar. Tenés que ir a buscar a alguien que viva, entienda sus valores, el slang, las emociones. O sea, el que maneja la comunidad de Clap es más Clapper que yo. O sea, el man hace skate, es DJ, tiene un gustazo, le encanta ir a Estados Unidos. Entonces ahí es como cómo vas seteando el negocio para que tenga éxito. Yo quiero cerrar diciéndoles que nunca se olviden que todos tenemos lo necesario para ser grandes, que confíen en ustedes, que mejoren esa narrativa personal, que se tengan compasión, y compasión solo nos podemos tener si pensamos en el tiempo, en concentrarnos mucho en ese camino, que necesitamos que hayan muchos líderes en el mundo y que ese proceso empieza por gobernarnos, porque hay mucha gente con muchos problemas y que
pensar positivo no es creer que las cosas están bien, es que tenemos la capacidad y el capital humano para cambiarlas. Y creo que aquí lo veo y espero que les haya quedado algo y gracias por la invitación.